¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. En este día quiero traerte una reflexión, ¿cierto? De la palabra de Dios, que se encuentra en San Juan capítulo 14, y dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es cortita, pero qué poderosa que es, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra de Dios es que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de su Hijo os será hecho. El hablar en el nombre de Dios no es una fórmula mágica, sino que significa el hablar con autoridad. O sea, en el nombre de Jesús tenemos autoridad. En la Nueva Versión dice: es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. La palabra de Dios dice que pidiéramos todo, dice, todo. No habla, el Señor no nos pone medida, ¿cierto?, para pedirle a Él, sino que habla que todo lo que le pidamos. Es decir, Él tiene pensamientos de bien, Él tiene su voluntad, la voluntad del Padre es perfecta, es agradable, ¿cierto? Pero en otra parte dice, si pedimos conforme a su voluntad, ¿cierto?, nos será hecho. Y muchas veces nos preguntamos si es la voluntad del Padre, ¿no? Cierta cosa que le estemos pidiendo. Pero hoy no quiero hacer tanto hincapié en eso, sino es el orar en el nombre de Jesús. El poder que tiene el orar en el nombre de Jesús. Y muchas de las cosas que tal vez vos estás orando y te preguntás, ¿por qué no te sucede? ¿Por qué esto no ha sucedido? Ya sé que estás orando por un trabajo, o muchas veces, ¿cierto?, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por una apertura económica. Muchas de las cosas son la duda, es la incredulidad, ¿sí? Pero hoy tal vez no voy a enfocarme tanto en eso, sino es si tomamos muchas veces la promesa en serio, el que si oramos en el nombre de Jesús las cosas sucederán, el Señor responderá. Hablemos siempre de que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿sí? Que nuestros tiempos, muchas veces nosotros tal vez por la necesidad, ¿cierto? O por querer que las cosas sucedan ya, ¿cierto? Nos desesperamos y no esperamos muchas veces en Dios, ¿cierto? Y bueno, y tenemos nosotros siempre un plan B, un plan C, ¿cierto? Esos planes que tal vez no están bajo la voluntad de Dios. En Juan 15:7 dice que si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Habla siempre de una voluntad, ¿cierto? Que estemos siempre encaminados bajo la voluntad de Dios, en el camino de su mano, ¿cierto?, de su lado, siempre Él sabiendo todo lo que nosotros hacemos. De hecho, Él siempre lo sabe. Pero habla de que hay una permanencia, ¿cierto? Y todo lo que pidamos después al Padre, dice, os será hecho. Entonces hay una condición, tal vez, para pedir, ¿cierto?, al Señor y que las cosas sucedan. Es evidente que ese todo, ¿no?, que cuanto pedimos debe estar en la voluntad del Padre, ¿cierto? En 1 de Juan 5, 14 al 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si le pedimos conforme a la voluntad de Él, dice que Él nos oye. Ahora bien, si oramos reclamando cuando pedimos, esté en la voluntad de ese Dios. Y segundo, tener la certeza de que eso será hecho. Bueno, eso se llama fe. Fe, creer que todo lo que lo pedimos en el nombre de Jesús o será hecho por el Padre. Y que debe manifestarse. Es decir, lo tenés que tener, lo tenés que ver, ¿cierto? Se tiene que manifestar aquí en la tierra, ¿cierto? Por eso nosotros decimos, en el nombre de Jesús, sucede allá arriba. La palabra de Dios dice que el Hijo, intercede al Padre por nosotros. Es decir, dice el Hijo,
papá, ¿vos te das cuenta de lo que está pidiendo? Dice, dáselo, Él es el que intercede al Padre por nosotros. Por eso hay autoridad en el Hijo de Dios. Hay autoridad desde el momento que nosotros somos hijos de Dios gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, somos sus discípulos, somos discípulos de Dios, hijos de Dios, por la obra que Jesucristo hizo. En cierta forma Jesucristo intercede al Padre. Es Jesús diciéndole, Padre, traele el milagro que tanto tu hijo necesita. Padre, desciende ese milagro, desciende su hijo, está pidiendo la sanidad, está pidiendo ese milagro financiero, está pidiéndote un trabajo, dáselo. Eso es, ¿cierto? El ir en el nombre de Jesús al Padre y que las cosas verdaderamente sucedan, creyendo y esperando que eso va a suceder, ¿cierto? O sea, que la fe va acompañada, ¿cierto?, a ese en el nombre de Jesús. Es creer en esa autoridad que tenemos en el Hijo, ¿cierto? Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. En Juan capítulo 16, yo se lo busco rápidamente, Juan capítulo 16, versículos 23 y 24 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy quiero decirte que el Señor quiere verte gozoso. Él quiere cumplir, Él quiere hacer un milagro, Él quiere responderte cada oración. Y nada es en vano lo que pidamos en el nombre de Jesús. La palabra dice que Él quiere que ese gozo sea cumplido en nosotros. Él quiere cumplir, Él quiere que estés alegre y Él quiere que vos vayas creciendo de fe en fe, ¿cierto? De victoria en victoria. La fe es una medida que el Señor nos da a cada uno, ¿cierto? Tal vez no es igual a que te dé en el otro, pero eso no significa que vos con ese poquito de fe o esa porción de fe las cosas nos puedan suceder. Declarar que en el nombre de Jesús las cosas van a suceder en tu vida, en tu casa, sobre lo que estés pidiendo. Hay poder en el Hijo de Dios. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a pensar un segundo en aquel padre que ama a su hijo. Y ese hijo intercede por un amigo, ya sea de la escuela, del barrio. Y vos sabés que ese chico es bueno, ¿cierto? Vos no lo vas a ayudar. Si nosotros, dice la palabra de Dios, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos le dará con Él todas las cosas? Dios es bueno, Dios tiene pensamiento de bien, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta para con nosotros. Él quiere cumplir su propósito en nosotros, así que yo te invito y te insto a que en este tiempo declares en el nombre de Jesús, sobre lo que estés orando, sobre lo que necesites ese milagro en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, ¿sí? Y que será hecho. Y espera en Él, espera confiadamente, porque sé que Él lo hará conforme a su voluntad, conforme a su diseño, que el Señor tenga, ¿cierto? El Señor no es un Dios que cumple caprichos, pero tal vez en esa insistencia, en ese clamor o en esa oración, le terminamos ganando por cansancio. Dios es un Padre bueno y bondadoso, así que hoy quería traerte en este día esta palabra. Es cortita, pero sé que es poderosa también en el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Hijo de Dios y hay una autoridad, ¿cierto? Y la palabra dice que Él venció en la cruz del Calvario al diablo. Él venció cualquier adversidad. Así que no importa lo que se nos oponga adelante, creer que en el nombre de Jesús vamos al Padre y creer que en el nombre de Jesús sanaremos enfermos, en el nombre de Jesús haremos mayores cosas que el Hijo hizo aquí en la tierra. Así que te invito a que con fe le creas a Él, que hay poder en esa sangre, que hay autoridad en ese Hijo de Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. La próxima te espero ahí con una alabanza hermosa que quiero compartir.